Universidad Tecnológica del Salvador, Facultad de Derecho, Escuela de Derecho, docente licenciado Dr. Oscar Reinaldo Saravia, asignatura Derecho Procesal Penal 2. Tercera evaluación. Contenido a desarrollar es explicar las etapas del proceso penal común. Expongo. Cuando hablamos de teoría general del proceso, hacemos referencia a una serie de normas y principios que regulan el funcionamiento del sistema jurídico. Una de las principales cuestiones a tener en cuenta en este ámbito son las etapas procesales. Ahora bien, ¿qué son y para qué sirven estas etapas? Las etapas procesales son los diferentes momentos y procedimientos que se suscitan en un proceso judicial, desde el inicio hasta la sentencia final. En otras palabras, son los pasos que se deben seguir para resolver un conflicto dentro del marco legal. Estas etapas se encuentran definidas en la ley y cada proceso judicial debe seguir un orden y unas reglas específicas. El proceso penal común involucra tres grandes fases de la investigación: la defensa, la instrucción y la del juicio plenario. A continuación, una descripción de cada una de ellas, y cabe mencionar que de estas grandes etapas hay fases adyacentes como la denuncia, la investigación penal, la imputación, la acusación, la audiencia preliminar y el juicio oral y sentencia. Todos especificados en el Código Procesal Penal con bases legales. Por ejemplo, las diligencias de instrucción en el artículo 260 del Código Procesal Penal, el requerimiento fiscal en el artículo 294 del Código Procesal Penal, la audiencia inicial en el 297 del Código Procesal Penal y la instrucción en el artículo 301 del Código Procesal Penal, la audiencia preliminar en el 355 del Código Procesal Penal y la fase plenaria en el 366 del Código Procesal Penal. La primera gran etapa es la etapa de la investigación. La etapa de investigación es el primer paso del proceso penal en El Salvador. Durante esta etapa, las autoridades competentes recopilan pruebas y evidencias relacionadas con el delito. Esto puede incluir la recolección de testimonios, análisis forenses, inspecciones oculares y cualquier otro tipo de procedimiento necesario para determinar los hechos y las circunstancias del caso. Luego está la etapa de acusación. Una vez finalizada la etapa de investigación, se procede a la presentación de la acusación formal contra el acusado. La acusación es realizada por el Ministerio Público, quien presenta el interés de la sociedad en el proceso penal. En esta etapa se detallaron los cargos o delitos imputados al acusado y se exponen las pruebas recopiladas durante la etapa de investigación. Es en ese momento en el que la parte demandante presenta su demanda ante el juez y solicita que se inicie el proceso judicial. La etapa del juicio, es el momento en el cual se lleva a cabo el debate sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. Durante el juicio, las partes presentan sus argumentos y pruebas ante un tribunal competente. Este tribunal, compuesto por jueces imparciales, evalúan la evidencia presentada y toman una decisión basada en la ley y en los hechos del caso. Luego, la etapa de sentencia. Una vez concluido el juicio y emitido un veredicto de culpabilidad, se procede a la etapa de sentencia. Durante esta etapa, el tribunal determina la pena que se impondrá al acusado. En caso de ser declarado culpable, la sentencia puede incluir penas de prisión, multas u otras sanciones establecidas por la legislación penal salvadoreña. Es la fase final del proceso en la que se dicta la sentencia que resuelve el conflicto y se establecen las medidas a tomar. Como ya hemos visto, el sistema judicial penal salvadoreño está compuesto por diferentes instancias y actores que trabajan en conjunto para garantizar la administración de justicia en casos penales. Nuestro proceso penal salvadoreño sigue una estructura bien organizada en esas etapas ya mencionadas. Están bien definidas, los cuales
son totalmente fundamentales para lograr un juicio justo y equitativo. También cabe mencionar que es muy importante destacar que cada etapa del proceso penal tiene sus propias reglas y requisitos legales. Además, el sistema judicial penal en El Salvador se rige por un conjunto de leyes penales que establecen los derechos y garantías de todas las partes involucradas en el proceso penal. Hasta aquí mi intervención, ha sido un verdadero placer, espero sea de su agrado. Gracias.